Bueno, desde que venía en camino, el Señor comenzó a colocar en mi corazón lo que debía compartir esta mañana. Y el título, el tema que venía a mi mente era cómo nos engranar en la voluntad de Dios. Saben que es un engranaje, ¿verdad? Todos, ¿ah? Sí, nosotros somos este engranaje aquí, o este es Dios y nosotros somos este de aquí, y tiene que suceder esto. ¿Sí? Para que todo camine a la perfección. Y el pensamiento es cómo engranarnos, porque hay momentos en nuestra vida que nosotros no estamos con las, ¿cómo se llama eso mecánicamente? Los dientes del engranaje perfectos para que encajen aquí. Ustedes saben que es un engranaje, o los dientes son mayores o menores, puede haber un desperfecto, ¿eh? Todo tiene que ser cabal. Y para que nosotros engranemos en la voluntad del Señor, tiene que haber algo en nuestra vida que nos prepare para eso. ¿Sí? Y nosotros somos una clave importante en eso. O sea, somos la clave o el clavo. Porque dependiendo de nuestra actitud y dependiendo de nuestras decisiones, así es como estamos siendo engranados y siendo llevados en la voluntad del Señor. Hace una semana más o menos, tal vez más, 15 días, tal vez máximo, un hermano me hizo una pregunta. Y él me dijo, hablando de Ezequías, del rey Ezequías, y él dijo, si Dios sabía que Ezequías iba a engendrar a un Manasés en los 15 años que le agregó el Señor, ¿por qué Él lo permitió? ¿Por qué Él no impidió que naciera ese hombre tan perverso llamado Manasés, que fue uno de los reyes más perversos de Judá? Fue hijo de Ezequías y nació en el 15 años que el Señor le agregó a Ezequías. Bueno, ¿será que Dios no intervino? ¿Será que Él quedó en silencio? ¿Será que Dios no interviene en nuestras vidas cuando estamos en momentos difíciles, cuando vamos a tomar una decisión o aún cuando estamos en tentación y estamos a punto de pecar? ¿Será que Dios no interviene? ¿Será que Él nos deja solos? ¿Será que Él nos abandona en nuestro camino? Son respuestas, son preguntas que tienen una respuesta clara. Sí, interviene. Y el hecho de que Dios sí interviene, eso es más delicado todavía. Porque si Él interviene en cada decisión y en cada momento de nuestra vida y nos impide a veces tomar pasos o decisiones, esos son los pasos que debemos de tomar, y Él interviene a través de un accidente, a través de una enfermedad, a través de una pandemia, a través de un miedo, a través de un problema, de un obstáculo nos para. Si Él interviene de esa manera, es porque Él quiere hacer algo con nosotros. Él tiene un plan para nuestra vida. Y ahí es donde nosotros necesitamos aprender a engranar en el engranaje del Señor, que es su voluntad, para no perdernos su bendición. Porque lo que más es importante hoy en día es la bendición del Señor. Entonces, Dios sí interviene. Lo vemos desde el principio en Génesis, en el capítulo número 4, después de que Caín no fue agradable al Señor con su ofrenda. Dios notó su actitud, Dios notó su corazón, y Él fue y le habló. Y le dice en el versículo número 6, ¿por qué estás tan enojado? ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Pero Él le fue a hablar a Caín. Él ya estaba a punto de matar a Abel. El Señor intervino para que Él no lo hiciera. Pero todos nosotros siempre tendremos presión de alguien
o de algo para hacer nuestras acciones. Hay gente que es presionada por las circunstancias o hasta por el miedo y mienten. Como el Señor estaba con Abraham ese día que lo visitó, cuando dijo que Sara tendría un hijo, y él estaba hablando ahí, Sara estaba en la tienda, ustedes ya lo saben, y entonces estaba ahí él hablando con Abraham y le dijo, y Sara va a tener un hijo. Y dice que Sara, nadie se dio cuenta, solo el Señor. Ella en su tienda comenzó a reírse solita en su tienda, porque ella no estaba presente ahí. Y entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Imagínense ustedes en aquel momento. ¿Por qué se rió Sara? Y entonces dijo Sara, delante del Señor, no me he reído. Sí te has reído, le dijo. Ustedes imagínense en esa presión, en ese miedo, cuando somos confrontados a ciertas circunstancias, no sabemos ni siquiera detener nuestras palabras. No conseguimos detener nuestros sentimientos, nuestros ideales, y hasta pensamos que nunca más los vamos a realizar. Como Sara, ¿verdad? Yo voy a volver a tener placer. Una viejita de 90 años. Ya tenía 90 años. ¿Cómo va a ser posible eso? Con razón le pusieron Isaac, ¿verdad? ¿Por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Estaba deprimido. Serás aceptado si haces lo correcto. ¿Están percibiendo? ¿Cómo nosotros podemos ser engranados? El engranaje del Señor. La primera cosa que el Señor nos revela aquí es que necesitamos hacerlo correcto. Pero quiero agregarles algo entre paréntesis, porque esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros tenemos que hacer lo correcto sin alardear de eso. ¿Me expliqué? O sea, no podemos decir, hicimos lo correcto, yo soy una persona así, no hay otro como yo. Eso que yo hago, pocos en esta tierra lo hacen. Señor, toma en cuenta mi fidelidad. No. Dice, si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si te niegas a hacer lo correcto, ¿qué tiene que ver entonces? La disposición del corazón de la persona. Si te niegas, dice, y hermano, muchas veces el Señor nos habla por la palabra, nos habla por el Espíritu, nos habla en sueños, nos habla en visiones. El Señor lo hace de tantas maneras. Imagínense que le dio un sueño a Nabucodonosor. Le dio un sueño a Faraón para indicarle el fin, pero él no podía entender porque era un hombre bruto. Dice la Escritura que el hombre que está sin Dios es como los animales. No tiene entendimiento. Entonces tuvo que traer a José en el caso de Faraón y a Daniel en el caso de Nabucodonosor para darles la interpretación de las cosas. O sea, hasta los impíos el Señor quiere darles entendimiento, principalmente aquellos que están en preeminencia, porque van a influenciar sobre todo los que están debajo de ellos. Qué importante es que nosotros digamos, sí, Señor, yo quiero. Hermanos, hay momentos en la vida que muchas veces no tenemos deseo de hacer lo bueno, sino queremos hacer lo malo. ¿Por qué? Porque es una muestra de venganza para aquellos que nos ofendieron. Es una manera de demostrarles que no estamos de acuerdo con lo que hicieron o lo que nos hablaron. Entonces, eso es una lucha increíble que afina o desgasta los dientes de nuestro engranaje. ¿Entiendes? Y dice aquí, hacer lo correcto. Entonces, ten cuidado, le dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. ¿Quién quiere controlarnos? El pecado. Él está ahí, dice, al acecho. Y cuando él ve nuestra actitud, esa actitud, el pecado se aprovecha, porque el pecado es un mensajero de Satanás. ¿Entiendes? Es un ente que está dentro de nosotros, el pecado, y trata de hacernos caer. Y ahí viene esa lucha que Pablo dice que todos nosotros tenemos, y es verdad, todos nosotros queremos hacer lo bueno. De hecho, Dios hizo al hombre bueno desde el inicio, pero el hombre dice que buscó sus propias perversiones. Dios nos ha hecho bueno. Ustedes saben que hasta el asesino más terrible, él podría en un momento determinado cambiar su vida y convertirse en un hombre de Dios.
O sea, no importa lo profundo que haya caído. El Señor murió por el pecador más horroroso de esta vida. Si Él se va a salvar, no depende solo de la obra de Dios. Va a depender de que Él se rinda a los pies del Señor. Pero Caín no quiso. Dice, Él está ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo, dice. O sea, somos nosotros los que tenemos que decirle a esa actitud incorrecta, ¿qué le debemos de decir? No, yo no voy a hacer eso. Pero es que te hizo tal cosa, pero yo no voy a actuar igual que él. O igual que ella. Yo no voy a actuar de esa manera. Pero te ofendió con aquellas palabras que mencionó. Sí, pero es hablándonos a nosotros mismos. Pero yo no voy a hacer así. Yo voy a hacer como mi Señor. Que cuando lo maldecían, bendecía. Que cuando le daban en un lado, daba el otro lado. Que cuando le quitaban la capa, ni aún la túnica le negaban. Esa es lo que el Señor espera. Pero tengan la seguridad que Dios sí interviene en nuestras vidas. Dice la Escritura en el libro de Juan, vamos ahí, capítulo número 16. Verso número 8. Dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, es el mismo trabajo que hizo Jesucristo, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de Dios y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo entra a una argumentación con el corazón del hombre. Y que en la individualidad de cada uno, no importan nuestras circunstancias, en nuestros propios pensamientos, el Espíritu Santo está arguyéndonos, está, ¿cómo se dice? Corrigiéndonos y tocándonos y diciéndonos, no es así. Y Él va a tratar de convencernos de pecado, eso no es correcto. De justicia, así es lo correcto. Y de juicio, esto puede venir si no cambias de actitud. Entonces, es el mismo espíritu que dice en Génesis capítulo número 6, hablando del Señor, dice Él que vio a toda la humanidad en los días de Noé perdidos y que todo el pensamiento debía ser malo desde su juventud. Y Él dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. ¿Qué quiere decir? Que en los días de Noé, como dice Pedro, el espíritu de Cristo que estaba en Noé estaba hablándoles. Y el espíritu también individualmente e independientemente, porque Él no necesita de nosotros, independientemente, Él estaba hablándoles a las personas para que se convirtieran. Pero el Señor dijo, están siendo duros. Yo no voy a luchar con ellos más tiempo, solo les voy a dar 120 años más. Y esos son los 120 años que les dio. No son 120 años de vida para el hombre de ahí en adelante. No tiene nada que ver con la edad cronológica. Tiene que ver con el tiempo desde el momento que Él estableció el decreto del juicio hasta que vino el diluvio. 120 años después. Entonces, Dios sí interviene. Gracias, Señor, que no nos abandonas en nuestro camino. Gracias, Señor, que no nos dejas en nuestra terquedad y que tienes tanta misericordia de nosotros, que estás ahí año tras año cuidándonos y soportándonos. Quiero ver con ustedes otro texto antes de continuar con el tema. Lucas capítulo número 13. Conocemos ya este pasaje. Y dice, en esos días le informaron a Jesús, verso número 1, que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Imagínense qué sacrilegio. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. Pero ¿esos sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Después de haber dicho eso,
hablando de lo más importante que él muestra aquí, que es el arrepentimiento. No importa si son personas religiosas, si no lo son, lo importante es el arrepentimiento. El Señor nos da esta parábola. Esta parábola exactamente viene a explicar el trabajo del Señor, del Espíritu Santo, sobre el corazón de cada ser humano. Dice en el verso 6. Luego Jesús, inmediatamente después de haber hablado lo que ya leímos, les contó la siguiente historia o parábola. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Estas son las determinaciones que Dios hace. Cuando está hablando de fruto, ¿está hablando de qué? Del arrepentimiento. Del fruto del arrepentimiento. Él está viniendo y está viendo si hay arrepentimiento. Y no lo encuentra. Y llega otra vez y no lo encuentra. Recuerden que es lo que él habló principalmente anteriormente, en el pasaje anterior. No lo encuentra. Entonces dice: no ha producido ni un solo higo, córtala, solo ocupa espacio. O sea, cuando el hombre no se arrepiente, como sucedió en el diluvio, el Señor derrama su juicio. Y aquí está lo mismo, o sea, es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo conocí a un hombre aquí en el Rosario hace, ¿cuántos años estuvimos aquí? 30 años atrás. Conocí a un hombre que un día hablamos de la Escritura y él creía que existían 2 Jehovás. ¿Ya les había compartido eso? Él creía que existen 2 Jehová. Uno que se arrepiente y el otro que no se arrepiente. No hay un Jehová del Antiguo y del Nuevo Testamento otro. No, es el mismo Señor. La forma como él trabajó en el Antiguo Testamento es la misma forma como él trabajó en el Nuevo Testamento. Él está esperando arrepentimiento. Y dice aquí el jardinero, el dueño de la viña es el Padre, y el jardinero aquí representa al Señor Jesús. Y dice el jardinero: Señor, dale otra oportunidad. Gracias, Señor. Dale otra oportunidad, Señor. Déjala 1 año más y le daré cuidado especial y mucho fertilizante. ¿Quién ha trabajado aquí en el campo? ¿Alguien ha trabajado aquí en el campo? ¿Sí? ¿No es verdad que para una planta es muy importante preparar la tierra? Dar el abono necesario para que tenga el crecimiento, los alimentos, los nutrientes necesarios para crecer. Y eso es exactamente lo que el Señor hace con cada ser humano. Él le dice, por eso Él está a la derecha del Padre. Romanos 8:34 dice: para interceder por nosotros delante de Él. Dale otra oportunidad, Señor. Déjala 1 año más. Mire, Él le había dado 3. Y ahora Él le agrega 1 más. Y le dice: dale este año más y yo voy a trabajar con él. Y comienza el Señor a trabajar en el corazón. Le comienza a hablar. Le envía al vecino. Le envía al pastor. Le envía a su tía. Y es así por delante. Por mucho tiempo, mi esposa, mi suegra, le hablaron a sus 2 hijos, 2 hermanos, para que se convirtieran al Señor. Por mucho tiempo. Yo lo hice también en algunas oportunidades. De repente vino la pandemia. ¿Están oyendo? Y el papá de Fabi se enfermó. Los médicos no saben exactamente cuál fue su muerte, pero de repente se le paró su corazón y murió el año pasado. Sus hijos, Helber y Abdiel, Helber estuvo aquí con nosotros, Abdiel también, en el casamiento de Fabito. Lo fueron a traer a donde él estaba viviendo, le llevaron a la casa de ellos en Tiquizate para tratarlo. Y por lo visto ellos también quedaron contaminados con el COVID. Y los 2 se enfermaron.
Y Abdiel, antes de que comenzara a ponerse grave, una persona comenzó a invitarlo a unas pláticas. Y él siempre se había resistido a ir a la iglesia. Siempre. Pero llegaron unas parejas ahí a esas pláticas. Al final de cuentas, después de no sé cuántos días, ninguna pareja quedó, solo él y su esposa. Y su esposa nos contó esta semana, ese testimonio es fresco, y dice que cuando se acercaba el día y la hora de la conferencia, de la plática, él le decía a su esposa, apúrate, toma baño, apurémonos, pero nadie va a llegar y parece que va a llover, no me importa que va a llover, yo quiero ir a la reunión. Y él abrió su corazón y comenzó a oír la palabra. Después de esos días que él oyó la palabra, su corazón fue tocado. Su esposa, sus hijas, tiene 3 hijas, todos sabían que él había sido duro. Él siempre fue una persona noble. Como nosotros conocemos tantas personas nobles en esta vida. Parientes nuestros, nobles de corazón, amorosos con sus hijos. Él, amoroso con sus hijas, cuidadoso con sus hijas, con su nieto. Un abuelo ejemplar. Pero algo extraordinario. Sin embargo, se enfermó. Y en aquellos momentos, cuando él ya sentía que la situación estaba difícil, antes de llevarlo al hospital, él entregó su vida al Señor, un poco a la fuerza, con esta persona que le estaba hablando del Señor. Pero después, su cuñada, que es pastora en los Estados Unidos, lo llamó y le dijo, Abdiel, necesitas entregar tu vida al Señor. Y le habló de tal manera que él dijo, sí, yo quiero. Y entregó su vida ya voluntariamente al Señor. Eso fue un día... 2 días antes de su muerte. Cuando, escuchen esto nos lo contó su hija, la primogénita. Cuando ella supo, su mamá la llamó, mija, tu papá aceptó al Señor, demos gracias a Dios que tu papá aceptó al Señor, ahora vamos a poder ir juntos a la iglesia. Era la alegría de su esposa. Dice que su hija sintió aquí en su corazón que el Señor se lo iba a llevar. Ella no dijo nada, pero en lugar de alegrarse, sí se alegró definitivamente, pero también sintió que el Señor sabía que él no podía más seguir aquí. Solo tenía 60 años, es lo mismo mi edad, ¿eh? 63 años, ya estoy viejo, ¿verdad? Viejo los caminos. Y ella sintió eso, dice, y no dijo nada, y cuando estaba muy malo lo llevaron al hospital, entró al hospital, no sé si lo entubaron, pero el domingo en la noche él falleció. Su mamá oró toda su vida por él. Y toda su vida, su papá siempre lo alejó del Señor. Toda su vida, desde que eran niños, le dijo a su esposa, Ana, te podés llevar a tus hijas a la iglesia, pero estos hijos son míos. Y se los llevó al fútbol. No estoy diciendo que el fútbol sea pecado, no. Podemos jugar fútbol, pero todo en su debido orden, en su debido tiempo, en su debida oportunidad. No perdiendo el culto y perdiendo cosas y dando más importancia a las cosas de esta vida. Pero él los alejó totalmente. Ellos se convirtieron hasta buenos jugadores de la selección de fútbol de Tiquizate. Y se alejaron del Señor y no quisieron. Buenas personas, hermanos, prácticamente de los dos, Helbert era un buen amigo, excelente cuñado. Y ahí estaban él, y lo tremendo es que el Señor dio testimonio que no quería dejarlo. Lo que quiero decirles es lo siguiente: Dios intervino llevándoselo. Fue así, hermanos. Él ni estaba sintiendo nada. Dice que su hija le preguntaba, papá, ¿qué sentís? Solo tenía un poco de problemas en su respiración. Pero dice, no,
no siento nada, estoy bien. Pero de repente se fue. Hermanos queridos, no perdamos la oportunidad. Ustedes que están oyéndome, no perdamos la oportunidad en esta vida. Si estamos aún vivos, es porque el Señor tiene un plan para nuestra vida. Aleluya. Si estamos vivos, no es para que continuemos haciendo lo que nosotros queremos, sino que nos convirtamos en un vaso útil en las manos del Señor. Porque Él tiene un plan para tu vida. Y eso no significa que Él va a tratar de intervenir y anular todos tus sueños y todos tus objetivos. No, Él te va a dar mejores sueños y mejores objetivos. Es lo que el Señor hace. Aleluya. Durante todo ese tiempo, muchos años, también hablamos con Helber, el segundo hermano que también falleció. Escuchen, hermano, este año fue terrible. Para mi esposa principalmente. Perdió a su papá y perdió a sus dos hermanos. Es una mujer muy fuerte. Y pues él estaba enfermo y nosotros tratamos de hablar por teléfono con Helber. Y él nos hablaba y decía, aquí cuñado, aquí estamos. Así con su respiración y aquí, ahí, Helber. Y da pena tener que hablarle del Señor a alguien que está así, porque ellos van a pensar que nosotros le estamos creyendo ya que se va a morir. Es un poco, no sé si usted entiende lo que estoy diciendo, es un poco desagradable y triste. Pero mi corazón ya estaba así. Fabiola también decía, por favor, háblale. Y sí, comenzamos a decirle, Helber, necesitas entregar tu vida al Señor. Y sabe que me dijo en aquel, así, de esa manera, voy a pensarlo, cuñado. Pero es que lo que sucede, la vida fue muy dura para él. Y él tenía muchas cosas en su corazón guardadas y él no perdonaba a alguien que lo había ofendido tremendamente. Y perdió a sus hijos y perdió a su esposa por algo terrible. Y él guardó eso en su corazón tremendamente y él creía que él no podía pedir perdón y que no iba a ser perdonado y no podía perdonar, que no tenía las fuerzas necesarias para eso. Yo dije, Helber, necesitas entregar, déjame pensarlo más, cuñado, me decía. Y nosotros, hermanos afligidos, no sé si después, un día después o 2 días que hablamos con él, pasó una semana, gracias, hermano. Pasó una semana y entonces recibimos una llamada al Brasil y era Helber. Y me dice, cuñado, quiero entregar mi vida al Señor. El Señor, hermanos, tomó tiempo con él. Y le tocó su corazón. Y entonces yo le dije, yo voy a orar por ti, Helber. Pero quiero antes que tú ores al Señor. Ora. Y entonces él comenzó a orar. Hermanos, de veras, parecía un cristiano de años. Su oración era fruto de la vida espiritual de su madre. Era fruto de la vida de sus hermanas. Era fruto de tener comunión con personas que eran correctas. Pero él no había estado duro. Y comenzó a orar. Y no oró, Señor, perdona. No, comenzó a orar. Él sabía orar. Y dijo, Señor, yo perdono a los que me han ofendido. Y te pido que me perdones, Señor. Estoy resumiendo. Y te pido, Señor, que recibas mi corazón en tus manos. Entra a mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Entra, Señor, en mi corazón. Oh, hermanos, cuando ella comenzó a orar así, solo se oían gritos del otro lado y nosotros llorando y clamando del otro lado del teléfono. Y entonces después yo comencé a orar por él y decía, Señor, llénalo con tu espíritu. Hermanos, fue un momento tan precioso. ¿Cuánto tiempo después duró? Una semana más, él falleció. Lo llevaron hasta el hospital de Escuintla para tratar de ayudarlo. Ya no se pudo recuperar. Algunos se han recuperado. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque no es el tiempo aún para morir. Pero para ellos era el tiempo de partir. Queridos hermanos, ¿Dios interviene en nuestras vidas? Oh, claro que sí. Dios sí interviene y Él está ahí al paso para salir y como dice el Señor aquí, el jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más.
y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante, un cuidado especial. Y dice el Señor, y si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. Pero lo que estaba esperando era frutos. ¿Qué frutos? De arrepentimiento. Quiero seguir un poco más, pero cierren sus ojos. Si alguien aquí siente que necesita con urgencia arrepentirse de sus pecados y pedir perdón al Señor y recibir el perdón en su alma y tener la presencia del Altísimo en su corazón y la paz de Dios, levante su mano. Señor, mira las manos levantadas y mira los corazones sensibles que están respondiendo al toque de tu palabra, que tú estás tocando en la puerta de sus corazones, diciéndoles, abre tu corazón para que yo entre y tenga comunión contigo. Señor, entra en esas vidas de tal manera que los llenes con tu presencia. Y gracias por los higos, por los frutos preciosos en tu presencia, Señor. Frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Oh Dios, dales la seguridad de su salvación. Perdona de sus pecados y que no sientan más la condenación, sino una completa paz para seguir en tu camino, perseverando fielmente por tu gracia, Señor. Oh, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aún los que no están aquí presentes, Señor, y han sido duros, dales otra oportunidad. Nosotros te lo pedimos. Ese es el Espíritu de Cristo. Dales otra oportunidad. No permitas que se pierdan, Señor, sin el chance de encontrar arrepentimiento de los cielos en sus vidas. Oh, Dios. Por favor, Señor, por favor. Por favor, Señor. Oh, Dios del cielo. Dios precioso, Dios amado. Oh, Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, llénanos de tu paz, Señor. No hay algo tan precioso en tu camino que tu paz en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. ¿Me aguantan unos minutos más? Vamos a Segundo de Reyes. Y veamos cómo Dios interviene en las vidas. Segundo de Reyes, capítulo número 18 y 19, y también el capítulo número 20, prácticamente esos tres capítulos, 18, 19 y 20, Segundo de Crónicas también, 31, creo que es, después se los doy, e Isaías 39, 38 y 39. Imagínense, pongan atención a lo que estoy diciendo.
capítulo 18, 19 y 20 de Segundo de Reyes, Crónicas, que es paralelo a Reyes, ¿verdad? Porque es la misma historia, solo que Crónica nos da algunos detalles a más de lo que sucedía aquí, y de una forma, de un ángulo espiritual y más profundo, nos revela algunas cosas de las vidas de los reyes. Y en el libro de Isaías, del profeta Isaías, está registrada la vida de Ezequías. ¿Por qué es tan importante la vida de ese rey? ¿Por qué el Señor lo dejó aquí en la escritura plasmado? Porque el Señor quiere enseñarnos muchas cosas preciosas, no las vamos a ver todas esta mañana. Solo quiero comenzar a darles unas cositas aquí sobre la vida de este hombre, un hombre muy precioso. Dice en el verso número 1 del capítulo 18, Ezequías, hijo de Acaz, que era un rey muy malvado. Acaz fue un rey malvado, un hombre malo, pero tuvo un hombre bueno, un hijo bueno. ¿Qué les da a entender eso? Un hombre malo teniendo un hijo bueno. ¿Qué nos da a entender eso? ¿Qué aprendemos de eso? ¿Alguien tiene una idea? De que no importa la influencia mala de un padre, si un hijo ve hacer lo bueno y lo quiere, puede librarse de la maldición de su padre. Puede librarse de esa vida terrible y tomar otra vida. Por eso es que leemos en Ezequiel 18 que los hijos no van a tener la dentera de las uvas agrias que comieron los padres. No tienen que sufrir las consecuencias de eso. Pues, no es que yo soy así por mi papá. No, eres así porque no quieres cambiar el rumbo y el camino que tu padre vivió por muchos años. Pero puede ser cambiado si estás dispuesto a rendirte al Señor. Entonces, aquí Ezequías era un hombre bueno, dice, sin embargo, él murió muy joven. Dice aquí, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono, bien joven, y reinó en Jerusalén 29 años. A esa edad, después de ese periodo, él murió. ¿Cuántos años él tenía cuando murió? ¿Ah? Exactamente, buen matemático. 54 años de vida tenía cuando murió Ezequías. O sea, esto es ya después de haberle agregado los 15 años. Quiere decir entonces que cuando él se enfermó era de ¿cuántos años? 54 menos 15. ¿Ah? 31, 31. A ver. 54 menos 10 son 34 menos 5. 44. 39 años. Tenía cuando él se enfermó. 39 años. ¿Quién tiene aquí 39 años? Aquí hay jóvenes. No, sí hay jóvenes de 39 años, porque nosotros somos jóvenes de 60 años. Sí. Jonathan, ¿cuántos años tienes? Jovencito. Luis también por ahí, ¿verdad? Por ahí. Sí, entonces yo creo que no hay nadie entonces de 30 y pico de años aquí. 31, 35, por ahí, exacto. ¿Cuántos? 33, la edad de Cristo. ¿Cuántos? 38. De no bañarse. Saben que esa es la broma que hacemos aquí, ¿verdad? Sí, mi hijo Luis tiene 37, ¿verdad? 37 años. Bueno, es una edad muy joven. Imagínense que le avisan a Ezequías que se va a morir a los 39 años. Entonces ahí encontramos un gran conflicto en su vida, tanto que él en el libro de Isaías se declara un poema. Él hace un poema después de que él fue curado. Y me gustaría que lo leyéramos antes de continuar. Vamos ahí a Isaías 39.
perdón, 38. Recuerden que es 38 y, no. Vamos a ver aquí. Creo que desde el 37. No, desde el 36 casi. Casi 36, 38, 39. Ezequías está en el contexto de Ezequías. Pero dice aquí en el capítulo 38, verso número 9. Cuando el rey Ezequías se recuperó, o sea, cuando él fue curado, porque el Señor lo curó, escribió el siguiente poema. Oigan el poema que escribió Ezequías. Se inspiró el hombre, ¿verdad? Se inspiró por la vida. Estaba muy agradecido. Yo dije, en la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dice el Dios, no, hombre, ¿cómo me van a quitar los años, Señor? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos, ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida como la carpa de un pastor en medio de una tormenta. Fue cortada como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente mi vida se había acabado. Y es que, hermanos, somos muy frágiles. Podemos llegar, como dice Moisés en Salmo 90. Algunos llegan a 70 y los más fuertes llegan a 80. Pero hay gente que ha llegado a 90. Entonces tenemos una hermana en la iglesia que se llama Zelinia. Ana Serva. Niseli Serva se llama ella. Y este domingo la felicitamos por sus 90 años. Y está lúcida. 90 años. ¿Quién quiere llegar ahí? Sí. Mi odontóloga me dice, yo estoy preparándome para mis 90 años. Hay gente que está planeando, solo del Señor depende. Pero el Señor puede darnos esa edad y lo mejor no es vivir con achaque ni con dolores, sino que poder llegar a los 90 años, pero todavía fuerte. Él de 39 años se va a ir de aquí. Verso 13. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente mi vida se había acabado. En mi delirio gorjeaba como una golondrina o una grulla y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuro, Señor, ayúdame. Pero, ¿qué podía decir? Pues Él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Y entonces dice, Isaías le habló, había dicho a los siervos de Ezequías, porque Isaías era el profeta, pero también era el médico de él. Preparen un ungüento de higos y unten una pasta y úntenlo sobre la llaga. Era una llaga que había en Ezequías. Y Ezequías se recuperará. Bueno, entonces este hombre estaba muy agradecido por la cura. Sin embargo, él tuvo una vida preciosa, una vida bien entregada, una vida fiel. Tanto que cuando él está orando, pidiendo al Señor por más vida, él le dice esto al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel. Y como Pablo dice, soy fiel por la misericordia del Señor.
O sea, nadie de nosotros debe ufanarse de su fidelidad propia. Si estamos en pie, es por la misericordia del Señor. No es por nuestra capacidad espiritual, sino es por la misericordia del Señor. Y dice, acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. ¿Cuándo hizo eso? Cuando llegó el profeta Isaías, lo fue a visitar, dice, y le dijo, pon tus asuntos en orden, o pon tu vida en orden, pon tu casa en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. O sea, esta fue una palabra directa de un profeta. Dice, no te recuperarás de esta enfermedad. Ahora pregunto, ¿se recuperó? ¿Se recuperó? ¿Pero por qué? Porque el Señor le había dicho que ya no tenía más chance, que se iba a morir. Y era una palabra profética. O sea, nosotros podemos estar enfermos y no tener una palabra profética. Y si nos dieran una palabra profética, ¿qué haríamos? Comenzaríamos como Ezequías. Porque llora. Dice que él se volteó a la pared y comenzó a llorar dice amargamente. No dice a llorar, dice, Señor, gracias porque hoy ya voy a estar en tu presencia. Porque el apóstol Pablo, él dice, para mí la muerte es una ganancia. Pablo no podía decir, ay, te vas a morir mañana, Pablo. Gracias, Señor. Qué buenísimo, porque hace rato que quiero estar contigo. ¿Quién piensa así de nosotros? Pocas personas están dispuestos a ver la vida de esta manera. Solo aquellos que han tenido una visión de lo eterno y han tenido una visión del eterno y saben que esta vida es pasajera, que los años que están en esta tierra se pasan así, pero en su presencia para siempre estaremos ahí. ¡Qué gozo! Por eso la vida del apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros, porque dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia, es un lucro. Oh, hermanos, ese pensamiento, comparándolo con la vida de Ezequías, pareciera que, ¿dónde está Ezequías con su espiritualidad en aquel momento? Él está llorando amargamente. ¿Saben qué sucedió? Solo termino aquí. Yo sé que el tiempo se está yendo, pero estoy tomando el tiempo y de veras he sido fiel en tomar ese tiempo, hermanos, para no cansarlos y también cuidar mi garganta. Pero Isaías llegó y le dijo, prepara tu casa. Y no estaba hablando de la herencia para los hijos. Escuchen, porque ni siquiera hijo tenía. No había nacido Manasés, el heredero del trono. Él nació 2 años después, en esos 15 años que le dio además. Digamos, en el 13º año, él nació Manasés. O sea, él no tenía heredero. Pero algo sucedió. Llegó el profeta de Dios. Dice el Señor que prepares tu casa, tu vida, arréglate, y que vas a morir, que esta enfermedad es para morir. Se fue Isaías, aquí. Él salió de la casa de Ezequías y va en el patio. Dice, ustedes pueden leerlo ahí. Va en el patio, allá abajo. Para el Señor. Isaías, sí, Señor, regrésate. ¿Para qué, Señor? Dile a Ezequías que le voy a agregar 15 años más de vida. Bueno, yo creo que por un lado Isaías era amigo de Ezequías, respetaba al rey. Para él había sido muy duro tener que llegar a decirle esa palabra. ¿No creen eso? Me sucedió a mí. Yo fui a visitar a un hermano que comenzó a llegar a la iglesia. Él era un abogado muy conocido en Salvador, ya grande, con una posición económica muy buena, y comenzó a asistir a la iglesia. Muy fiel el hermano, ¿verdad? Precioso. Y comiendo de la palabra y oyendo la palabra, y dice, hermano, yo quiero estar aquí. Nosotros fuimos a visitar a la iglesia donde él era miembro, y de ahí comenzó a asistir él y su hijo a la iglesia, y ahí se sentaba el hermano a oír la palabra. Hermanos, el Señor preparándolo. Ya él era adulto, ya era anciano,
Y de repente él se enfermó y se fue al hospital. Y estando en el hospital yo lo fui a visitar. Y cuando yo lo fui a visitar y a orar por él, el Señor me dijo que él iba a morir. Y yo no sabía qué hacer. Señor, ¿qué hago? Y él me hizo sentir que yo le dijera al hijo que se prepararan porque él iba a morir. Entonces cuando yo salí, salió el hijo que también era abogado. Y me dijo, gracias hermano Luis por habernos venido a visitar a mi padre. Entonces yo le dije, fulano, prepárense porque nuestro hermano va a morir. Y él se quedó asustado, prepárense. Hermano, no es fácil decir una palabra así, porque tú te puedes agarrar de enemigos a las personas a quienes dices eso. ¿Entiendes? Porque pareciera como que les estás deseando la muerte, pero no es eso. Y esa era la carga que yo sentía, tenía que hablar. Pero yo les dije, él se va a morir, pero prepárense, tal vez para ayudarnos. Y entró una lucha y el hombre comenzó a orar y un día me llamó a su casa, a su apartamento, y me dijo, pastor, Dios me reveló que él va a vivir. Y entonces yo le dije, pues está bien, ¿verdad? Si el Señor te lo dijo, pues si él va a vivir, que viva, qué bueno. ¿Y cómo se va a saber que lo que usted dijo es la verdad o lo que yo oí? Solo con el tiempo. Esperemos. Si él va a sanar, yo estoy alegre, el hermano. Es una bendición en la iglesia. Sus diezmos eran altísimos. Yo hubiera querido que siguiera viviendo viviendo. Y no porque esté interesado en los diezmos. Él era voluntariamente entregaba sus diezmos. Sin ninguna presión, porque nosotros no hacemos presión de diezmos en la iglesia, ni de ofrendas. Sin embargo, no había. Entonces yo le dije, fue una cosa bien, bien incómoda, hermano. Yo dije, Señor, no me digas otra vez que haga una cosa de esas, por favor. Porque uno se convierte en alguien no muy bien recibido. Y entonces sucedió. A los pocos días murió nuestro hermano. Hermanos, es bien difícil aceptar eso, pero saben una cosa importante. Nosotros, como hemos dicho, necesitamos engranarnos la voluntad del Señor, no importa cuál sea, necesitamos aprender a tener un corazón agradecido. El Señor sabe el tiempo de cada uno de nosotros y lo más importante es lo siguiente, tenemos que arreglar nuestra casa. ¿Cuál es la casa? Esta vida. Porque no es una cuestión solo, le voy a dejar, mira, mi hijo, te queda el terrenito aquel de allá. Que queda, ni lo conozco, mi papá, no importa, pero ahí está el terrenito, es para vos. Mira, ese carro viejo que está ahí es para vos. No es cuestiones de herencia física, material. Es tu casa. Dice Ezequías que él vivía en la casa del Señor. Él iba a consultar a la casa del Señor. Cuando Asiria y el rey de Asiria invadieran, hermanos, hubo algo extraordinario en la vida de Ezequías. Como Dios defendió a Jerusalén. Y dice que un ángel mató a 185,000 sirios en una noche. O sea, algo milagroso sucedía en la vida de Ezequías. Pero él no pudo absorber aquella palabra. No pudo, no consiguió. Así es que Dios nos permita a cada uno de nosotros preparar nuestro corazón, hermanos. Yo sé que hemos vivido un tiempo difícil. Como dijo una hermana de Ecuador, le dijo a una persona que es oveja nuestra en Ecuador, le dijo, hemos vivido un año de muerte, pero aún estamos con vida. Es por la misericordia del Señor. Dos cosas, dos pensamientos así rápidos. No le tengamos miedo a la muerte, hermano. No importa nuestra edad. Nuestro temor y nuestro tremor debe ser el Señor. Amén. Ahora, pero presentémonos delante de Él. Digamos, Señor, aquí está nuestra vida. Queremos vivir para ti. Queremos entregar nuestra vida para ti. Queremos que nuestros años sean fructíferos en tu presencia. Jesús solo vivió 33 años. Juan el Bautista, 33 años y medio. ¿Y saben cuántos años de ministerio tuvo Juan el Bautista? ¿Cuántos años de trabajo en la obra del Señor? Y fue tan fructífero que él fue escogido por Dios para presentar al Cordero de Dios a Israel. ¿Cuántos saben? ¿Cuánto tiempo de ministerio tuvo Juan el Bautista? 6 meses. Solamente 6 meses de ministerio. Y ahí el Señor lo quitó a la cárcel y se murió. Pero él hizo una obra extraordinaria en este mundo.
Señor, haz que entendamos, este no es un mensaje de muerte, este no es un mensaje de miedo, de temor, no, es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje para que preparemos nuestra casa, para que vivamos de tal manera que en todo momento estemos preparados, para que en cada momento podamos presentar nuestra vida delante de tu presencia, una vida pura, una vida santa, una vida limpia, una vida sin carga de conciencia, habiendo perdonado a todos los que nos han ofendido, teniendo un corazón dispuesto para hacer tu voluntad. Aleluya. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Queremos ser como nuestro Señor Jesucristo, que en los días de su carne fue oído por su temor reverente, y con lágrimas y con ruegos el Señor lo libró. No de morir, mas lo levantó de entre los muertos. Qué glorioso. Señor, haz que nuestros corazones estén preparados, que no tengamos miedo a los virus, que no tengamos miedo a las bacterias, que no le tengamos miedo a las noticias, que no les tengamos miedo a los noticieros y a esos hombres que son parte de un sistema humano que trata de controlar nuestras vidas. Nosotros estamos en tus manos, Señor, y de tus manos nadie nos arrebatará. Tenemos paz, tenemos seguridad. Sin embargo, Señor, queremos ser sabios. No queremos tentar al Señor. Queremos vivir con precaución. Queremos ser vigilantes, atalayas. Queremos ver el mal y escondernos, porque tú eres fiel en decirnos lo que debemos hacer, Señor. Gracias en esta hora. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Mi corazón responde a ti. Que haya cumplimiento de todo lo que me has dicho, porque nada es imposible para ti. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Mi corazón responde a ti. Que haya un cumplimiento de todo lo que me has dicho, porque nada es imposible para ti. Que haya un cumplimiento de todo lo que me has dicho, porque nada es imposible para ti. Podemos enfermarnos, tú nos puedes curar. Todo es posible para ti, Señor. Tú puedes cambiar el rumbo de nuestras vidas. Hazlo para el bien eterno de nosotros, por el bien eterno de estos jóvenes, de estas señoritas, de estos adultos, de estos niños que son el futuro de nuestra nación, de nuestro pueblo, de la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Pero ayúdanos a servirte con un corazón alegre, a servirte con un corazón agradecido, a servirte con un corazón lleno de paz. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor.
que haya un cumplimiento de todo lo que me has dicho, porque nada es imposible para ti. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Mi corazón responde a mí. Que haya un